Hoy vamos a ver Ejemplos de demostraciones geométricas. Vamos a ver qué características debe tener una demostración en geometría. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver no ejemplos o qué no es una demostración geométrica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que por cierto está en inglés. Un ejemplo de una demostración a dos columnas. Entonces, vamos a ver las partes. Esta es la proposición que responde al qué es lo que se quiere demostrar. En este caso es algo sobre un triángulo isósceles, sobre los triángulos isósceles. Luego está la figura y aquí está el cuerpo de la demostración, ¿no? La demostración en sí. Bueno, esta es una demostración a dos columnas. Esa se las recomiendo mucho para empezar a familiarizarse con la redacción de demostraciones geométricas porque nos permite organizar las ideas. En el lado izquierdo vamos a escribir la afirmación y en el lado derecho vamos a escribir por qué es cierta o por qué es verdadera esa afirmación. Ok, veamos otro ejemplo que aquí el primer renglón sería la proposición, luego, bueno, aquí a partir de donde dice demostración dos puntos, vendría todo lo que es la prueba y también tiene que estar la figura. Regresando al ejemplo 1, vamos a analizarlo. La proposición dice que si tenemos dado que AB es igual a BC, aquí en la figura lo voy a tratar de señalar, este lado AB es igual a BC. ¿Esto qué quiere decir? Que nos están diciendo que ABC es un triángulo isósceles. Dado eso y que la base AC está trisectado por los puntos D y E, ¿qué significa trisectado? Que parte a la base en tres partes iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que AD igual a DE igual a EC. Bueno, dado eso, queremos demostrar que los ángulos 1 y 2, estos de este triangulito chiquito que se forma aquí, ahí los ángulos 1, que está cerca del punto D, y 2, que está cerca del punto E, esos son congruentes. Ok, y incluso aquí dan un plan de demostración. Dice, van a probar que los triángulos 1 romano y triángulo 2 romano son congruentes para así obtener que los lados BD y BE son congruentes. Y pueden ver aquí porque eso ya demostraría lo que queremos, porque si demostramos que BD es igual a BE, demostraríamos que el triángulo BDE es isósceles y por lo tanto sus ángulos de la base son congruentes. Ok, ese es el plan. Ahora veamos cómo lo hacen. Dice que AC es trisectado por los puntos D y E. Y la razón es que este dato es dado. El punto 2 dice que AD igual a EC. Y esta razón es porque con ese dato de que AC está trisectado con DE, sabemos entonces que AD igual a DE igual a EC. Luego, el punto 3 dice que AB igual o congruente con BC y la razón es que este dato es dado. El punto 4 dice que el ángulo A es congruente con ángulo C y la razón en este ejemplo está muy encriptada, pero lo que dice es que en un triángulo isósceles
los ángulos de la base son congruentes. Y esa sería la razón. En este caso los ángulos de la base son A y C, los ángulos A y el ángulo C. Luego, el punto 5 dice que el triángulo I romano es congruente con el triángulo 2 romano. Y la razón es por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Esto es importante ver que ahí yo hubiera puesto por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, y ya que se tiene 2, 3 y 4, ¿no? En 2 y 3 son los lados correspondientes y en el renglón 4 se tiene el ángulo, la congruencia de ángulos correspondientes, ¿no? Entonces LAL y los enunciados 2, 3 y 4. Luego el enunciado 6 dice que BD es congruente con BE. Y esto es porque la razón es porque los lados correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, ¿no? Entonces, como acabamos en 5 de determinar que los triángulos 1 romano y 2 romano son congruentes, se tiene entonces que BD es congruente con BE. Luego, en 7 se tiene que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y esta es la misma razón que dimos en 4. Y esto terminaría la demostración. Les dejo como ejercicio estudiar esta otra demostración sobre la línea media de un triángulo. Y es algo muy básico. Usa congruencia de triángulos, estos criterios de congruencia de ángulos de dos paralelas intersectadas por una transversal, los ángulos alternos e internos correspondientes, etc. Está muy fácil. Bueno, ahora pasemos a la parte de lo que les llamaba los no ejemplos, o sea, ¿qué no es una demostración en geometría? Esta es mi primera observación, que si les pido, por ejemplo, demostrar el teorema de Pitágoras y alguien escribe, bueno, alguien pone este caso particular, un ejemplo de igual un triángulo con lados 3, 4 y 5, y ya dice 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras. Eso no es una demostración del teorema de Pitágoras, solo están checando para un caso particular que sí se cumple el teorema de Pitágoras. Aquí lo pongo un ejemplo, no es una demostración. Un caso concreto no es una demostración. Otros errores. Tomar como hipótesis lo que se quiere demostrar es un error. ¿Cómo se puede ver esto? En el ejemplo 1, ¿se acuerdan que nos pedían demostrar que un triángulo que quedaba en esa figura es isósceles? Y si nosotros en algún momento así de la nada lo ponemos como dado que los triángulos de la base de ese triangulito que queremos ver que es hipótesis, digo que es isósceles, decimos, esos dos ángulos son iguales porque lo estamos viendo en la figura, pero no damos explicación de por qué son iguales, solamente decimos, lo usamos, ¿no? Como un hecho que está dado en los datos y decimos, como son iguales, pues entonces es un triángulo isósceles, ahí estaríamos en un error. Porque estamos suponiendo algo que no nos dieron y que además que era equivalente a lo que queríamos demostrar. Luego la otra es que tomes como hipótesis algo que no es correcto o que no está dado en la proposición. Bueno, esto ocurre mucho cuando usamos casos particulares. Por ejemplo, nos dicen
tienes un triángulo cualquiera que cumple esto y demuestra esto otro. Y en lugar de dibujar un triángulo cualquiera, muy genérico, dibujamos un triángulo equilátero. Y luego, en algún lugar de tu demostración dices como los ángulos internos de este triángulo miden 60, entonces tenemos esto otro. Eso sería un error porque estás asumiendo que todo triángulo tiene ángulos internos iguales a 60 y no está bien. Y bueno, aquí hay ejemplos. Les recomiendo nunca dibujar casos especiales. Te piden un triángulo en general, entonces tú dibujas un triángulo en general. Si te piden, por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180, demuéstralo. Pones este triángulo en morado como que es un caso particular, el caso específico donde tienes un triángulo rectángulo con esos ángulos. Y dices, pues sí suman 180, eso es erróneo. O empiezas con un triángulo equilátero y dice, 60, 60, 60, si suma 180, entonces se cumple. Error. Y ya, con esto terminaríamos. Muchas gracias.